¿ya? Y el ejercicio físico es una actividad que está planificada, que está estructurada y se ejecuta de manera sistemática. Entonces son dos situaciones muy distintas, que lo vamos a ir viendo después en una idea más general. Así como está el concepto de actividad física y el de ejercicio físico, también hay otros dos conceptos que me interesan. La inactividad física, que se tiene que entender como el no cumplimiento de las recomendaciones que me da la Organización Mundial de la Salud. Por eso presenté primero lo de los 150 minutos de actividad moderada e intensa o la de 75 que de actividad mucho más intensa. ¿Ya? Entonces tenemos la actividad física, el ejercicio físico, la inactividad física y ahora el cuarto concepto, la conducta sedentaria, que implica el adquirir este tipo de conducta durante el día en las horas de vigilia, como estar mucho tiempo acostado o mucho tiempo sentado. ¿Por qué comencé hablándole de estos cuatro conceptos, digamos, relacionados con el concepto general de salud? Porque aquí no hay que empezar a confundir cosas. Y lo quiero hacer con este ejemplo que les muestro acá. Esta persona tiene como trabajo 5 veces a la semana, 8 horas posiblemente, un trabajo administrativo. Dos cosas que me interesan. Primero, la postura que tiene, que hay otro tema a conversar. Pero ella durante 8 horas pasa sentada. Por lo tanto, ella tendría una conducta sedentaria. Pero ella, terminando su actividad laboral, se traslada caminando. Por lo tanto, ella todos los días genera actividad física. En este caso, caminar. ¿Cuánto tiempo? Ya depende de cómo se traslade. Y a su vez, antes de llegar a su casa, pasa a un gimnasio. Y en el gimnasio lo que desarrolla ella es ejercicio físico. Por lo tanto, ella no sería una persona inactiva físicamente. Primero, porque cumple con los parámetros que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Realiza actividad física, que en este caso sería caminar, pero a su vez ella presenta conducta sedentaria durante su día. ¿Ya? Y aquí hay un resumen un poquito más explicativo. Por ejemplo, esta persona, como la que les mostré anteriormente, también tiene un trabajo administrativo, pero los fines de semana anda en bicicleta, pasa todo el día en movimiento. Por lo tanto, los parámetros de cumplimiento de actividad física los logra. No en su trabajo, pero sí en su actividad de tiempo libre y en su entorno afectivo puede usar las dos actividades. Puede moverse o puede estar con conducta sedentaria. Distinto es los que están al lado, que tal vez ellos 8 horas a la semana, o 8 horas diarias durante la semana, se mueven, trasladan carga, pero en su tiempo libre prefieren ver tele, prefieren jugar. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a generar conciencia, no solo hacia las personas con las que trabajamos, sino también empezar a hacer como una autoconciencia nosotros. Durante el día, ¿cuánto tiempo me muevo? ¿Qué conductas son las que yo genero? ¿Prefiero subir en un ascensor o subir por las escaleras? ¿Prefiero ir al supermercado en mi auto o caminar 5 cuadras? Mientras más yo voy generando esta conducta, que al final tiene que convertirse en un hábito, yo voy sumando situaciones. Yo le digo a esto mi cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro, por ejemplo, si yo entreno o me muevo mucho en el verano para que en el invierno me mueva menos. O a grandes rasgos, mi cuenta de ahorro en edades tempranas para cuando llegue mi etapa de envejecimiento, esa cuenta de ahorro me sirva para seguir siendo más funcional. ¿Ya? Por eso quería partir con esta idea. La falta de actividad física a nivel mundial se está dando en todas las edades y ya se estableció como un problema de salud pública. ¿Por qué? Por la relación que hay entre el ejercicio físico y la calidad de vida de las personas. En el caso de los adultos mayores, le afecta las funciones físicas,
mentales y socioafectivas. Por lo tanto, aquí empieza esa pregunta con la que iniciamos. ¿Cuándo nosotros comenzamos a perder también las funciones? ¿Cuándo hemos empezado a hacer esa conciencia de que ya no me muevo como antes, de que ya me cuesta a veces subir escaleras? ¿Ya? Por eso yo no quiero hablar hoy día de que el envejecimiento se establece cuando usted pierde masa muscular en esta edad. No, eso lo sabemos, está archi estudiado. A mí la idea hoy día es plantearle el cuando yo conscientemente empiezo a darme cuenta de que las funciones que yo voy haciendo me empiezan a ser más complejas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué se entiende por envejecimiento? Se describe como un fenómeno social global que altera nuestra estructura y funciones. Y es un proceso que aquí me interesa mucho, irreversible. O sea, lo queramos o no, vamos a ir perdiendo las funciones. El punto es, cuando yo empiezo realmente a perder estas funciones que me empiezan a alterar las actividades básicas de la vida diaria. Cuando eso se produce, que se me empieza a alterar la funcionalidad. Y en el caso de los adultos mayores, los empezamos a clasificar como autovalentes, frágiles y dependientes. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si yo veo a esta persona, sí, está, es un adulto mayor, pero fíjense en la actitud que tiene con respecto a otro. La pregunta es, ¿desde cuándo él tiene estos hábitos y cuándo él los perdió o nunca los tuvo? Bien, por eso la pregunta era, ¿a qué edad se comienza a envejecer? ¿A qué edad yo me empiezo a sentir que pierdo la funcionalidad? ¿A qué edad yo estoy sintiendo que ya no puedo saltar, que ya no puedo hacer cosas? ¿Ya? Y en base a eso también les traía otra interrogante. ¿Cuándo yo debo empezar a aplicar las estrategias de prevención? Las empiezo a aplicar cuando a mí me clasifican como adulto mayor, cuando me jubile a los 60 años, o los 65 en el caso de nosotros, 60 en las damas, o yo puedo empezar a establecer estrategias de prevención antes. ¿Ya? La prevención frente al envejecimiento podría comenzar con un diagnóstico funcional, la palabra que he escuchado harto y que a mí me encanta. Nosotros tenemos que trabajar en función de las personas, en función de la motricidad. Y esto debería ser un diagnóstico funcional prematuro, no antes de llegar a la adultez mayor. La independencia funcional se sustenta en la habilidad para realizar actividades de la vida diaria, tan simple como caminar, vestirse o transportar cosas, que a la mayoría de nosotros no nos molesta ahora. Las podemos hacer, pero va a empezar un momento en que eso que lo hacíamos tan rápido o tan hábilmente empieza a generar problemáticas. ¿Sí? Y ahí vamos a ir viendo algunas de ellas. En los adultos mayores, las limitaciones físicas funcionales son un fuerte predictor de discapacidad, de atención domiciliaria e incluso fallecimiento. ¿Sí? Por lo tanto, si yo empiezo a tener limitaciones físicas funcionales, yo puedo empezar a prever que algo está pasando y prevenirlas antes. Y en ese aspecto, la función física es un factor relevante para la calidad de vida. Como yo decía adelante, no quise hablar de calidad, la calidad de vida tiene que ver con cómo yo percibo lo que hago. ¿Ya? Personalmente, si a mí me quitan el cerro y la fotografía, mi calidad de vida se disminuye totalmente. Pero si no me preparo físicamente, me va a costar cada día más hacer trekking, por ejemplo. Si yo no me preparo físicamente, mentalmente, me va a costar más el actual trabajo que yo tengo. ¿Ya? Volviendo a esa sincronía que les mostraba, personalmente en mi caso yo camino entre 12 y 15 kilómetros diarios por mi trabajo, pero yo tengo una conducta sedentaria porque me encanta estar en el computador haciendo cosas. Yo tengo que ir regulando
dónde hago actividad física, dónde no, y cómo puedo equilibrar para no perder las funciones físicas que a mí me interesan, que más adelante lo podemos ver con nuestros pacientes que le interesen, y con eso mantener de mejor manera la calidad de vida de las personas, ¿ya? Especialmente en relación a las actividades de la vida diaria que la persona quiere hacer. La mayoría de nosotros, bueno, ahora ya me cuesta un poquito más, subíamos los escalones años atrás de a dos, pero ahora lo pensamos y tal vez subir de a uno y pese a eso nos molesta la rodilla. Eso ya es un indicador que no lo podemos dejar pasar, ni nosotros ni los pacientes, ¿ya? Y en este sentido es que empezó a surgir o me surgió este tema del movimiento con propósito, que fue la otra parte que le explicaba hace poco. ¿Ya? ¿Cuándo comenzó esto? Con una pregunta que me hizo un gran maestro que tuve en la universidad, que simplemente en un pasillo se me acercó y me dijo, Cristian, ¿cómo se levantan los adultos mayores desde el suelo? Y yo le hago la pregunta a ustedes también, que ya se la hice hace un par de años a mi amigo allá. Nosotros nos acostamos nomás, nosotros nos levantamos en estos momentos, no pensamos cómo lo hacemos de manera automática, porque funcionalmente estamos bien, pero cuando empezamos a tener déficits, ya tenemos que ver cómo lo hacemos o qué estrategia usamos, y si puedo o no puedo. Y como veía el video, que aprovecho a saludar a los alumnos que hicieron ese video con respecto a las caídas, esas estrategias son excelentes. Y eso es movimiento con propósito. El hecho de yo ya en la universidad estar pensando cómo hacer que mis pacientes o las personas se muevan para mejorarles o mantenerles la calidad de vida a través de una buena funcionalidad, eso ya es kinesiología. ¿Sí? Y como lo dijo mi gurú, como le decía yo, ¿cómo se levantan los adultos mayores? Yo no sabía. Y Cristian, empezamos a Joana estudiar. quiere hacer una pregunta. Disculpa la interrupción. Joana Inmediatamente. quiere hacer una pregunta. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dígame. No, que directamente, por ejemplo, yo que trabajo en consultorio, los pacientes tienen muchísimo miedo de bajar al piso, ni siquiera se plantean poder bajar y acostarse en el suelo. Es más, mucha gente yo le pregunto, ¿y vos cómo jugás con tus nietos? Claro, a los niños los ponen directamente arriba de una silla y ellos buscan todo arriba. Bajar, nunca. Por eso mismo, porque se les complica, les cambias muchísimo el panorama ese de decir, bueno, si antes iba al piso, ¿por qué ahora no? Y le digo, pero vos tenés que bajar como baja tu nieto. O sea, lo mejor es ver a los niños cómo se mueven, porque ellos lo hacen tan en automático y es un movimiento tan perfecto, tan lindo verlo, y le digo, no hay forma. Hay gente que directamente empieza con el miedo y le digo, bueno, bajamos con el respaldar, pero no, directamente ellos me parece que ni se plantean bajar. Por ahí va. Mira, qué buena tu inquietud porque te la voy a explicar en dos diapositivas más. Así que muchas gracias por el comentario porque significa que vamos por buen camino. Gracias, Y te lo voy a Cristian. explicar, ¿ya? Inmediatamente. Cristian, ahora Dime, aprovecho la interrupción. ¿Puedes poner pantalla completa para que se vea más grande, como le pusiste al principio? ¿ahí? Es donde está la copita. Perfecto. Ahí está, mejor. Ya, listo. Fíjense bien lo que decía también la colega. Un adulto mayor que se cae y no genera daño, un alto porcentaje no logra incorporarse por sí solo de manera autónoma y necesita ayuda externa. ¿Ya? Cuando decimos de ayuda externa puede ser tomándose de los muebles o esperando una tercera persona. El gran problema de esto es que se genera un síndrome que se llama el miedo de volverse a caer. Si yo genero el miedo de volverme a caer, restringo mis actividades de la vida diaria. Y no afecta solo a lo motor, también afecta a lo social y lo mental. Todo eso surgió simplemente por la pregunta, ¿y cómo se levantan los adultos mayores? Y ahí empezamos con un grupo de compañeros a investigar esa simple pregunta.
Hubo dos investigadores antes, Ulbricht y Van Sant, que empezaron a intervenir en esto, pero después se dedicaron a otras cosas. Destaco, Van Sant, por ejemplo, hizo esto, pero después se dedicó a la obesidad infantil. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay tantos temas que nosotros podemos desarrollar y movernos con propósito. Eso se los voy a repetir toda la presentación, ¿ya? Movernos también nosotros con un propósito. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que iniciaron ellos lo empezamos a potenciar. Se determinó que las personas usan posiciones para poder incorporarse. Lo que hacen es usar estrategias, ¿ya? Este grupo de posiciones para lograr llegar a la bipedestación. Y dentro de los estudios que hemos hecho, fíjense bien, las personas cuando se paran de decúbito supino a bípedo usan tres estrategias principalmente. Se sientan, se pliegan o medio pliegan, se arrodillan o medio arrodillan se llama. O sea, la estrategia es una APK. Otros, esta es la más utilizada, otros usan la ATV, se sienta trípode, apoyo de mano, dos pies, se acuclilla y sube. Y está la APJ que varía en cuanto a caminata del oso y plegado o medio plegado. Hicimos eso, nos empezamos a dar cuenta de que teníamos información que nos servía como kinesiólogos. Pero inmediatamente vino la otra duda. ¿Y cómo lo hacen de prono? Y saltamos a otra vía de interés. Acá, si ustedes se fijan, la forma de incorporarse es similar en las tres primeras estrategias o las dos primeras posiciones. Lo que varía es la última estrategia que usan. Caminata del oso, que ya está acá también, el acuclillado, que también está acá, y el medio arrodillado o medio acuclillado, que ahí son dos. ¿Por qué varía acá? Y aquí es donde yo quiero que vayamos viendo desde el punto de vista del kinesiólogo cómo podemos usar la información que vamos adquiriendo. Puede ser por falta de estabilidad corporal o debilidad en el miembro inferior. Pero todas estas estrategias las usan los adultos mayores para poder incorporarse. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos información de qué podemos usar para enseñar a las personas. Pero me tomo a la pregunta, o sea, al comentario que me hizo mi colega. Después nos surgió la idea de, oye, ¿y si lo hacen los adultos mayores? ¿Qué pasa con los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes en este tema de cuándo comenzamos a envejecer? En ese estudio, lo que nos percatamos es que aparecieron dos posiciones nuevas que lo hacen principalmente los adolescentes. Los adolescentes se incorporan así, se sientan, cruzan los pies y se levantan inmediatamente. Pero en la mayoría, entre adolescentes, niños, adultos jóvenes y adultos mayores, la estrategia de tres posiciones que más usaron fue la APK y la ATV. Ah, o sea, esto se repite, sí, se repite. Esta prueba, nosotros la tomamos, les pedimos que se incorporen tres veces. Si se paran tres veces de la misma manera, hablamos de un patrón de incorporación. Pero si usan distintas alternativas, pudo haber hecho dos veces la APK y terminó con la ATV, la persona usa dos tipos de estrategias de incorporación. Y así lo fuimos clasificando. Después nos surge la otra duda. Y ahí es donde viene lo que hizo el comentario mi colega. ¿Y cómo se acuestan los adultos mayores? Porque lo vimos una vez en un gimnasio en donde le hacían actividad física a los adultos mayores y la persona que los guiaba en un momento va y les dice, ya, acuéstense en la colchoneta. Oh, yo me tomaba la cabeza porque veía cómo se dejaban caer con la cadera, cómo otros se tiraban de frente y caían con la rodilla, otros literalmente se dejaban caer nomás y decía, oye, cómo no se fracturan. Pero a las personas no les pasaba nada y estaban felices haciendo ejercicio. Pero ¿cómo preparamos a las personas? Y aquí usamos para incorporarse y para bipedestarse. ¿Sí? Y nos surgieron estas estrategias. Quiero que se fijen en un detalle. Una estrategia es la TV, pero acá está el BTA. La otra estrategia es la APK y acá es la KPA. Entonces nos dimos cuenta de que las personas se mueven con una reversibilidad de los patrones de movimiento.
Y para que me entiendan bien y digan, ¿qué está hablando Cristian? Les tenemos estos videos. ¿Sí? Para que se fijen en lo siguiente. Déjenme, qué bueno, si esto es lo que me preocupaba. Fíjense en esta persona. Hace una K, plegado, medio plegado, se sienta. ¿Sí? Y ahí se acostó, se decubitó, decimos nosotros. Miren ahora cómo se para. Se sienta, se pliega y usa la K. Por lo tanto, ella se acostó de la misma forma en que se incorporó. Vayamos viendo ese detalle. Fíjese esta otra persona. Se gira, hace caminata del oso, se pliega y se acuesta. ¿Sí? Entonces hizo una JPA. Pero miren cómo se para ahora. Se sienta, se pliega y hace caminata del oso. O sea, hizo la misma estrategia, ya, pero en este caso la PJ. Y por último, para que se den cuenta de la variedad de situaciones que podemos tener, ella hizo un ATD, se acostó con un BTA, se acuclilló, hizo trípode y se acostó. Pero miren ahora cómo se para. Se sienta, hace trípode y se acuclilla y se incorpora. No alcanzó a hacer caminata del oso. ¿Qué nos llama la atención de eso como kinesiólogos? Primero, que tenemos estrategias de incorporación. Esto lo tenemos controlado también con tiempo. Mientras más tiempo se demoran, más estrategias. Estas son las que más usan. Hay personas que usan hasta 5 estrategias o posiciones para hacer la estrategia. Pero lo que quiero que se vea acá es que aquí tenemos un recurso terapéutico maravilloso. Porque si las personas se acuestan usando las mismas posiciones, así como se paran, son los mismos grupos musculares. La gran diferencia es el tipo de contracción muscular que usan. Por lo tanto, yo tengo que empezar a aplicar intervenciones en donde trabajemos la musculatura de manera concéntrica y excéntrica. Excéntrica para bajar, concéntrica para subir. Y si yo empiezo a fortalecer miembros inferiores con esta temática, tal vez esa persona que tiene miedo de jugar en el suelo con los nietos comience a tener más seguridad a medida que se vaya sintiendo más seguro y en este caso más fuerte, sobre todo esos miembros inferiores. ¿Ya? Espero que se entienda, que haya quedado claro este recurso que hemos sacado simplemente con esta prueba que se llama PIDA. Pero como le mencioné delante, voy mirando la hora, está también el tema del equilibrio. Y ahí surgió otra interrogante. Y aquí quiero ser súper categórico. Todo esto que le estoy hablando, si bien muchas de las ideas me surgieron a mí, yo soy un agradecido de las personas que han creído en esto, especialmente alumnos de las universidades donde he trabajado, que creen en esta idea y me empiezan a preguntar, ¿y cómo lo hacemos, profe? ¿Y qué hacemos acá? Y empiezan a hacer sus tesis con respecto a esta idea y mucha de la información que les estoy pasando es gracias a ese trabajo en equipo. ¿Ya? Soy agradecido también del Colegio de Kinesiólogos porque ahí les voy a mostrar otras de estas temáticas. ¿Sí? Bueno, creamos otra prueba que se llama TUPC, que tiene que ver con la estabilidad estática. Si ustedes se fijan, no lo voy a leer todo, simplemente es para que entiendan que la funcionalidad motora tiene que ver también con la estabilidad de tipo estática y dinámica. En Chile se aplica esta prueba, ya la estación unipodal, que implica la persona con las manos en los hombros, cadera en 90 grados, rodilla en 90, y lo que se mide es cuánto tiempo dura aquí. Si dura más de 5 segundos, tiene buena estabilidad. Si dura menos de 5, tiene mala estabilidad. La prueba es buena porque es diagnóstica y puede hacer un diagnóstico básico preciso. Pero volvemos a lo mismo. Empecé con mis ahora colegas, en ese tiempo estudiantes, oye, pero nosotros no caminamos con las manos acá. Oye, ¿y qué pasa si la persona empieza a mover el tronco en esos 5 segundos? ¿Es estable o no es estable? Y nos dimos cuenta que cuando tú estudias la estabilidad estática hay tres estrategias principales. Movimiento de tobillo, que es la primera que yo hago para no perder el equilibrio estático unipodal. Movimiento de cadera, que no estaba consignado en la prueba. Y doy el paso porque ya aumento mi zona de sustentabilidad. Y ahí creamos nosotros esta prueba piloto, que también tiene que ver que cómo yo tomo la estabilidad.
con los brazos. Yo uso las manos para equilibrarme. La prueba que el TUPC consiste en esto. La persona se coloca en un pie, igual como la otra prueba, las manos relajadas a los costados y lo que consignamos, fíjense bien, abajo hay una cruz de 20 centímetros con winch en la hora. Eso es lo único que ocupamos como material. Y controlamos si mueve el pie, si mueve las manos o se apoya con el pie. ¿Ya? Esa prueba no la voy a profundizar por el tema de tiempo, pero ¿qué nos arrojó? Comparamos las dos pruebas y las dos pruebas tienen una excelente confiabilidad con ojo abierto. O sea, yo puedo medir con las dos y me va a dar harta información. Y después hicimos otro estudio en donde comparamos la prueba con ojos abiertos y ojos cerrados, que tiene que ver mucho con el tema de la estabilidad. ¿Qué hicimos aquí? Como es una prueba piloto, pusimos dos evaluadores a evaluar los mismos sujetos y la confiabilidad interevaluador fue altísima. O sea, lo que estaban mirando mis colegas era lo mismo entre los dos, por lo tanto la prueba en ese sentido nos dio harta seguridad. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos viendo la posibilidad de hacer una alternativa con el Up and Go. ¿Ya? Hicimos una prueba piloto donde uno de mis colegas ahora se tituló como magíster en gerontología aplicando esta prueba y otra idea que tenemos de intervención. Y ahí surgió o se volvió a resurgir este tema del movimiento con propósito, porque las personas, de acuerdo al estímulo que pedimos, se movieron de manera distinta. ¿Ya? No lo voy a explicar más porque es un piloto y acá es donde viene lo último en esta parte. Para mí es un anhelo y un sueño. Si alguno de mis colegas allá se interesa en ver cómo funcionan o mejor dicho, cómo se comportan los adultos mayores allá. Esta prueba la hemos hecho solamente en Chile con un grupo específico de adultos mayores. Yo llamé el año pasado a María José y le dije que sería un anhelo que alguno de ustedes se interesa o un grupo de ustedes se interesa y empezamos a trabajar estas pruebas también allá, ¿ya? Para que nos empecemos a mover con harto propósito entre todos. Y dentro de esto de movimiento con propósito salió, por eso les digo que resurgió el tema, porque hace tiempo tuve la posibilidad de presentarle allá la terapia lúdica kinésica, que surge desde la kine deportiva, que es lo que más he hecho, donde los jugadores, en vez de tenerlo ahí, me di cuenta que ellos se mejoraban o se recuperaban antes cuando los tenía cerca de la cancha y haciéndole estímulos que los ayudara a estar más cercanos a lo que a ellos les gustaba. Desde aquí a acá el cambio era radical, no solo en lo físico, también en lo mental. Y aquí es donde surge otro tema que para nosotros fue interesante en este aspecto del movimiento con propósito. Cuando tú haces un estímulo adecuado terapéutico, incluso generas plasticidad cerebral, generas aprendizaje cognitivo, mejoras la memoria, ayuda a la orientación espacial y la información sensorial. La consulta mía es si en estas dos personas que les estoy mostrando ahora ven eso reflejado. Puede que esto sea en lo agudo, en lo principal, para ver primero cómo está, sí, eso lo tomo. Pero este mismo ejercicio en 10 sesiones creo que ya no correspondería. ¿Por qué? Porque lo que se ha estudiado es que cuando tú haces un programa de actividad física que es eficiente, no solo en sujetos maduros, te estimula la plasticidad funcional, la neuroanatomía, te genera todos estos procesos a nivel cerebral. Pero más que todos estos procesos, que te lo dice la literatura, disculpe, me interesa que vean los rostros. Eso sí es lo que más me interesa. Que un paciente, cuando yo lo atiendo, o en este caso los jugadores que yo tenía, cuando se reían de los ejercicios que hacíamos, cuando se motivaba, cuando decía, ya mañana a qué hora empezamos, qué es lo que vamos a hacer, la cosa cambia. ¿Sí? ¿Y por qué soy un agradecido, y les decía, del Colegio de Kinesiólogos? Porque la terapia lúdica la mostré allá por primera vez, en el primer congreso que me invitaron. Y nos tuvieron que ir a decir que nos silenciáramos un poquito porque estábamos metiendo mucha bulla. Y me di cuenta que eso generaba en las personas más motivación por hacer cosas. ¿Sí?
Y por eso después, bueno, publicamos también en la revista AKD. La terapia física debe integrar función motora, cognitiva y emocional en los pacientes. Y nos hemos dado cuenta de que eso se logra con este tipo de intervención que es súper simple. No tiene nada del otro mundo y eso quiero que lo entiendan, ¿ya? En donde simplemente tú le das un estímulo distinto de concepto lúdico, jugar con un globo. Aquí en la foto, si ustedes se fijan, que esto es lo que hacíamos en los prácticos que realizamos en la época, o sea, en las veces que me invitaron. Solamente jugar con el equilibrio, sin materiales y con materiales. Y como les digo, esto se hace en conjunto. Uno de mi grupo, que está ahí, hizo una tesis con respecto a esto mismo, lo hicimos en clínica, en músculo esquelético. Fíjense los porcentajes, ¿ya? El 80 o más del 80% repetiría la terapia lúdica, si es que tuviera que hacer de nuevo kine, y recomendaría este tipo de intervención. En este estudio que tuvimos, el 100% de los pacientes terminó las 10 sesiones. Primero en terapia individuales, pero logramos que empezaran a ser grupales y después se juntaban entre pacientes. ¿Por qué? Porque les pedíamos hacer equilibrio con balón o con los elásticos y finalmente ellos se ponían de acuerdo para ir los mismos días a la terapia y hacer este tipo de ejercicio. Las edades no importaban. Tuvimos personas desde menores de edad hasta adultos que querían hacer este trabajo. Y en cuanto a la motivación, nosotros les preguntábamos cómo venían y cómo terminaban. Y terminaban después de terapia más motivados y más cansados que cuando llegaban. Por lo tanto, nos dimos cuenta que era una buena herramienta y alternativa. Por el tiempo, les voy a pedir que nos despejemos un poquito. Fíjense bien, el que quiera, no es obligatorio, quiero que hagan este ejercicio. Es simplemente movimiento de brazos y como estamos todos sentados, a ver si lo pueden hacer. Y repítalo, por favor. 3, 4, 5, ese es el 7 y el 8. ¿Sí? Espero que lo hayan hecho, ojalá. ¿Por qué? Porque quiero que lo repitan de nuevo, pero ahora quiero que lo hagan pensando en si sus brazos están simétricos o asimétricos, es decir, si la derecha y la izquierda se mueven iguales. Hágalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tercera vez, ojalá que lo esté haciendo hoy. Disculpe que haya rápido, pero es por respetar el tiempo. Quiero que haga lo mismo, pero que ahora, además de hacer el movimiento, se preocupe de si el movimiento es simétrico y el movimiento en las manos. Concéntrese ahora en las manos. 1, 2, 3, 4, y concéntrese en las manos. 5, 6, y descansa. ¿Bien? Y el último desafío, ya lo hicimos 3 veces. Quien se acuerde, hágalo con los ojos cerrados, pensando en el movimiento de brazo, pensando en el movimiento de mano. Si no se acuerda, lo repite mirando el video. A ver cómo nos resulta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanse. Muchas gracias a los que participaron. Si ustedes se fijaron, empezamos solamente con movernos. Después tuvimos que generar conciencia de cómo estaba mi lado derecho y mi izquierdo. Después les pedí que tuvieran conciencia de cómo se estaban moviendo las manos y qué posición tenían. Y por último, con los ojos cerrados, el tema proceptivo y todo eso, de que podemos hablar media hora más, ahí ya es solo conciencia corporal, de cómo yo estoy en respecto a mi espacio y a mi tiempo. ¿Sí? Imagínense esto con música. Entonces le da otro concepto. Por lo tanto, volviendo al envejecimiento saludable, es cómo yo logro eficiencia en mis resultados y en programas de actividad física saludable. Voy a ir un poquito más rápido para que vean todo. El factor relevante, y eso es uno de los temas, es la falta de adherencia a estos programas. El cómo yo logro que ellos se interesen, en cómo yo los motivo, en cómo yo les, que ellos me digan a mí, ay, ¿cuándo volvemos? ¿Y qué vamos a hacer la otra semana? Oh, pues esto yo lo hice en la casa.
Ya, esta interrogante siempre la hemos tenido y, como les digo, la hemos porque yo trabajo con más personas. Motivo a que otras personas se interesen y sigamos haciendo cosas, ¿sí? Hay muchos factores que tienen que ver con la no adherencia a los programas, que no voy a profundizar en ello. Pero fíjense, estado emocional, experiencias anteriores, niveles de hábito o motivación. Los adultos mayores o sea, han descrito que ojalá sean de bajo costo, cerca del hogar, con supervisión, en horario fijo. Todas esas cosas tenemos que tener pendientes. Fíjese estos conceptos, envejecimiento saludable. Es una etapa que comienza mucho antes de los 60 años. Por eso no hay edad, pero sí tiene que haber conciencia. Envejecimiento activo, ¿qué es lo que yo genero como profesional de la salud para que las personas se mantengan en buena condición? Y un envejecimiento exitoso es la habilidad para mantenerse con bajo riesgo de enfermar. Y eso ya tiene que ver con una actitud de vida. Y de ahí surge este programa que es el que venimos haciendo y que tuve el honor de presentarlo la última vez que fui para allá, el CUNTE. ¿Dónde nace? Para que se den cuenta que todo viene con un propósito. Estos son dos jugadores que yo tuve en el club de fútbol donde trabajé. El de negro estaba con un corte cruzado anterior. El de azul con una 15 de tobillo. No sabía qué ejercicio mandarle ese día para la casa y se me ocurrió, porque en esa época yo era, sigo siéndolo, instructor de Kung Fu, y se me ocurrió hacerle un ejercicio de Kung Fu. Y esto resultó. Lo que me interesa es que entiendan que son jugadores de fútbol, que lo que más les gustaba era trabajar con el balón. Y empecé a hacerle ejercicios que le mejoraran la estabilidad, tanto estática como dinámica, con ejercicios que al final lo terminaron haciendo en la casa, hacia la derecha y a la izquierda, y me quedó dando esta vuelta. Luego llego a la universidad y el jefe que tuve en esa época me dijo, haga lo que quiera. Y me dio chepe libre para crear cosas. Estos son alumnos de kinesiología, generando formas de punte para después adaptarla y llevarla al tipo de paciente o personas que quieran trabajar su movilidad. Entonces son secuencias que pueden ser simples o pueden ser complejas, pero fíjense también en el trabajo grupal. ¿Se acuerdan que salud, al principio hablábamos que era un completo bienestar físico, mental y social? Trabajar así en personas adultos mayores o solo en adultos ya te genera una conciencia distinta en el espacio. ¿Sí? De aquí viene el CUNTE, no voy a profundizar mucho. El CUNTE nace, está patentado. Yo soy el que creó el CUNTE. Ya en Chile tiene su registro, tiene como marca. Toma el Kung Fu, la educación física y la kinesiología. Tomé los tres aspectos y fui generando este proyecto. Hemos hecho varios artículos, en este caso tres. Ese fue publicado en España, lo hizo este colega, y los otros tienen que ver con la adherencia. ¿Sí? Desde la prevención de salud, el CUNTE, ¿qué mejoró? El grado de independencia funcional, mejoró la capacidad cognitiva, disminuyó el riesgo de caída, mejora la estabilidad corporal, tiene muy buena adherencia al programa, tanto comunitario como domiciliario, y esto es importante, de bajo costo, tanto en recursos personales como materiales. ¿Sí? Aquí hay un video en adultos mayores. Lo están haciendo solos, solas en este caso, porque el que está grabando soy yo. El estar grabando, fíjese la concentración que tienen y cómo se preocupan cada una de hacerlo de buena manera. Esto es un ejercicio simple, pero que logra un trabajo físico, mental y especialmente social. ¿Ya? Entonces, con cositas simples, bien estructuradas, podemos lograr cosas que en realidad son importantes para todos. Para ellas, hacer ese ejercicio fue significativo porque les generó conciencia grupal. ¿Sí? Y actualmente lo estamos aplicando a nivel laboral, creando esto del autocuidado para el futuro. Cómo nosotros mejoramos los trastornos musculoesqueléticos y el estrés laboral a través de estos ejercicios. Y, ¿por qué les mencionaba adelante? Y con esto ya vamos terminando. Yo estoy enamorado de esta doctora, Nazaret Castellanos. Ella es una neurocientífica y ha empezado a transmitir cosas que para mí han sido relevantes
Y nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora? ¿Cómo los ejercicios los llevamos a corregir la postura corporal? Lo que ella explica a grandes rasgos es que si ustedes se fijan en esta persona, es una postura depresiva. El cerebro se siente de acuerdo a cómo esté el cuerpo. ¿Ya? Ella repite una frase que dice, no lloro porque estoy triste porque lloro. O sea, el cuerpo me indica, si yo mantengo esa postura, es una postura de tristeza, de negatividad. Fíjese, esta persona que está hablando por teléfono puede que no esté triste, está concentrada, pero la postura le indica al cerebro de que puede ser una postura más negativa. ¿Ya? En eso estamos concentrando ahora los ejercicios. Lo mismo con el tema de las manos, por eso les pedí conciencia en las manos, porque fíjense la cantidad de información que llega a las manos con respecto a la corteza somatosensorial. No voy a profundizar en esto, sino que quiero explicarles que nosotros podemos ir generando nuevas cosas, no solamente para los pacientes, también para todas las personas, en este caso los adultos mayores, y lo último que también ella está trabajando tiene que ver con cómo influye la respiración en nuestro estado de ánimo. Entonces, quiero cerrar esto con lo que dije al principio. La salud tiene que ver con un completo bienestar físico, mental y social. Y el kinesiólogo, nosotros no podemos preocuparnos solamente de algo puntual, sino que tenemos que ver la integridad de la persona y con todo lo que les mostré, si ustedes se fijan, con materiales simples, movimientos simples, pero bien estructurados. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es que las estrategias de intervención no solo tengan un objetivo claro, también tengan la capacidad de involucrar y motivar a las personas. ¿Sí? Como en este caso, orientarse hacia un envejecimiento saludable, que también prepararse para esta etapa de la vida. Entonces, no es solo para los adultos mayores. Nosotros también tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles a esa edad que también es hermosa. ¿Qué desafíos les quiero dejar? Crear estrategias que mejoren la adherencia, innovar constantemente en nuevas estrategias, elaborar herramientas efectivas pero que sean simples y ser un ejemplo para los demás. Nosotros somos imagen con respecto a la salud, así que tenemos que preocuparnos de eso y siempre tratar de mantenernos motivados con nuestra profesión porque es una esencia o en su esencia es un arte. La vida con propósito le da sentido al recorrido. Gracias por la atención y la invitación, mis queridos amigos.